Hicimos una reconstrucción de ambiente en el mismo día de una semana después y a la misma hora para intentar ver las condiciones más próximas, más idénticas al momento de los hechos. Es algo que se hace para ver cuál es la situación tanto ambiental como de personas que puedan trabajar, personas que puedan transitar. Lo recuerdo tétrico. Creo que llegamos allí y todos pudimos ver que era la emboscada perfecta. No pasaba nadie, no había tráfico. O sea, yo creo que la única persona que se movía aquí era él, que solía salir todos los días a esa hora. Da impresión llegar aquí a esas horas, a las 6 de la mañana, porque no se ve prácticamente nada. En esa distancia imposible. Se ve una persona, pero no se ve, no se la puede identificar. Cualquier lugar en el que te pudieras esconder nadie te iba a escuchar ni nadie te iba a ver. Sabían que poniendo las 3 vallas que pusieron se iban a asegurar de que Javier Ardines se tuviera que bajar del vehículo y que la emboscada que le iban a hacer no tuviera opción de defensa. Bueno, pues de aquí, de este camino es donde salió Javier aquella mañana, en torno a las 6 de la mañana, para irse al puerto de Llanes a coger la embarcación. Y la salida es esta, en dirección al camino para abajo. Entendemos que se ocultan y ahí es donde aparece una huella de pisada. Ahí detrás se revela una huella de pisada durante la inspección ocular. Lo que ocurre es que como estaba sobre mucho follaje, no tenía dibujo y no tenía valor identificativo, pero denotaba que ahí había habido una persona oculta. La Guardia Civil reconstruyó sobre el terreno los últimos pasos de Javier Ardines. Él cuando llega aquí se encuentra con las vallas. El vehículo estaba parado aquí, más o menos aquí, a esta altura. Sí. El vehículo, según nos dice el primer compañero que llega, está arrancado, con la puerta del conductor abierta y las luces encendidas. Nos encontramos pues una valla tirada, otra valla de pies y otra valla movida delante de la furgoneta. Cuando ellos oyen salir el vehículo del camino, se trasladan desde el muro y se ocultan detrás de estos árboles, donde esperan a que el vehículo se detenga y la víctima se baje de él para quitar las vallas y poder continuar la marcha. Aparta una valla y ese es el momento cuando se produce la primera agresión, y la primera agresión entendemos que se produce con el spray de defensa personal que llevan. Un spray de pimienta. Él trata de defenderse con las vallas, finalmente tira la valla y sale corriendo. Y es en esa carrera que ellos hacen detrás, según la manifestación, donde le pega un primer golpe y después un segundo que ya es en la cabeza. El primer golpe es a las piernas, donde lo que hace es derribarlo, y el segundo es en la cabeza. No hay posibilidad de defensa por las condiciones que allí había, y efectivamente se pudo saber que la intencionalidad era darle muerte, no solo por el primer golpe que le dieron, que solamente ese golpe ya podía haberle producido su muerte, sino por el aseguramiento posterior que hacen con la asfixia. Hay que dejar claro que la víctima era una persona de una cierta corpulencia, que si se hubiera podido defender, pues quizás hubiera abatido a uno de los agresores y hubiera podido enzarzarse con el otro. Quiere decirse, la agresión que se produce lo que buscaba era la indefensión de la víctima. Javier Ardines era un apasionado del mar. Tenía 52 años cuando fue asesinado. Casado y con 2 hijos, contaba con su propia embarcación pesquera, la Bramadoria, de la que era patrón y armador. Pues bueno, como ves, yo estoy aquí gobernando y el alador. Luis y el que saca y selecciona normalmente lo que hay. Desde 2015 compaginaba el mar con el ayuntamiento, concejal de Medio Rural, Playas y Personal. Era el único representante de Izquierda Unida en el equipo de gobierno.
La problemática que tenemos en esta playa es el escalón que se produjo al desarenar la playa. Su decisión de apoyar a Foro, Vecinos Porrianes y Partido Popular para arrebatar al PSOE la alcaldía después de 28 años de mayorías absolutas provocó tensiones internas en el ámbito local de su partido y al frente de su concejalía también tuvo que lidiar con problemas complejos tanto en el ámbito de playas como de personal. Lo primero que nos encontramos son muchas líneas de investigación diferentes, muchos frentes abiertos por parte de Javier Ardines y no sabíamos por cuál empezar. Javier Ardines tenía muchos problemas con vecinos, tenía muchos problemas laborales dentro del ayuntamiento y estas fueron las primeras líneas de investigación que empezamos a seguir. Se tomaron declaraciones a testigos y sobre todo a personal del ayuntamiento que estaba interino y que había una vía en la investigación que podía estar implicados por un conflicto laboral que tenían, pero bueno, al final tenía poco peso. No valoramos la vendetta política, la que valoramos fue que había una situación de enfrentamiento entre parte de la corporación y determinados trabajadores del ayuntamiento. Entonces se tomó declaraciones a determinados funcionarios, se comprobaron sus manifestaciones, como se hizo a lo largo de toda la investigación, donde se comprobaron absolutamente todos los datos y nos dimos cuenta que no tenían la importancia suficiente para que cualquiera de ellos hubiera matado a Ardines. Javier Ardines fue asesinado el 16 de agosto de 2018. ¿112 Asturias? Hola, buenos días. Hola, buenas. Quería comunicarle un incidente que voy a pasar con el perro y me he encontrado un hombre tirado en la carretera con sangre en la cabeza. Nos encontramos el cuerpo boca abajo con un golpe en la cabeza, un fuerte golpe en el lado izquierdo. Tiene heridas en las manos, tiene heridas en las piernas. Valorábamos que de la posición del cadáver y al encontrarnos en una carretera que se hubiera producido un atropello con fuga. A partir de que encontramos los móviles en el bolso del pantalón de la víctima y la cartera en el coche, el robo quedaba descartado como móvil. Se fue mirando a ambos lados del camino en busca de cualquier indicio que nos pudiera llevar a la identificación de los autores del hecho. Es un camino, ya veis, que tiene muchas viviendas vacacionales al lado, residencias. Estamos hablando que es agosto, todas estaban habitadas, con lo cual había muchos indicios que no podíamos determinar si pertenecían a los autores del hecho o si eran contemporáneos con la agresión o no. Entonces tuvimos que optar por lo más lógico y recogerlo todo y mandarlo todo a analizar. Ya se vislumbra que la investigación va a ser complicada. Nadie había escuchado nada excepto una señora que había escuchado unas conversaciones sin más. No hay cámaras, no hay nada que nos pueda aportar datos sobre lo que pudo ocurrir distinto de lo que nos refleje el cadáver y la situación de la escena. Al día siguiente del homicidio se practicó la autopsia, se vio que la muerte se había producido por una asfixia y un fuerte golpe en la cabeza. Ya nos dio una impresión, por la situación en que estaba el coche, las vallas, que se trataba de algo premeditado. Nos enfrentábamos, por tanto, no a un homicidio normal y corriente, sino podía ser un homicidio de profesionales. Por eso se decidió, justo al día siguiente, conociendo los datos de la autopsia, ya solicitar el apoyo de la UCO. Ese hecho de que nos llamaran desde un primer momento fue crucial y nosotros nos incorporamos inmediatamente a la investigación y esto creo que fue crucial de cara a poder esclarecer los hechos en tan poco tiempo, en 6 meses. Como los hechos ocurrieron en Belmonte de Pría, el acuartelamiento más cercano y que reunía condiciones es el cuartel de Llanes. La base, digamos, de toda la investigación se montó aquí en el cuartel de Llanes. Normalmente el trabajo lo desarrollábamos y principalmente la primera parte se desarrollaba en esta oficina y en esta otra. Después, posteriormente, cuando ya se incorporó el personal de UCO,
Fue necesario ampliar el espacio, entonces recurrimos a montar aquí en la sala de reuniones mesas y ordenadores para que se pudieran acoplar aquí y poder hacer el trabajo. Oye, Carlota, tú tienes todo el procedimiento, toda la investigación, ¿no? Con oficios y todo, sí lo tenemos en carpeta, pero... Hubo muchos momentos claves, pero creo que se pueden resumir en tres. El primer momento clave fue el descubrimiento de la grabación que Pedro hizo a Javier y a Katia. El segundo momento clave es el viaje del día 27 y el tercero es el volcado del teléfono que conseguimos hacer, porque de ese volcado pudimos identificar el teléfono de Muguruza y a raíz de ahí identificar posteriormente a Gilali y posteriormente a Mamar. Fue uno de los momentos determinantes. Cuando analizamos esa grabación con detenimiento y vemos que efectivamente existe una relación entre Javier Ardines y Katia, nos damos cuenta que Pedro puede ser el autor del crimen. Se estableció la línea de investigación sobre el 3 de septiembre. En cuanto se analizó con detenimiento el audio que Pedro había mandado a la hija y a la mujer de Ardines, ya Pedro pasó a ser el objetivo principal de la investigación. Fue en diciembre de 2017, durante una comida con su mujer y Javier Ardines en Nueva de Llanes, cuando Pedro Nieva graba con su móvil esa conversación. Se ausenta al baño y deja el teléfono bajo una servilleta grabando. Ahí constata la infidelidad de su mujer. Le tuve que escuchar varias veces y luego, bueno, pues dedují pues que mi mujer tenía algún lío con Javier Ardines. 8 meses después, el 5 de agosto de 2018, apenas 11 días antes del crimen, envía esa conversación a la familia del concejal. Esa grabación la manda Pedro desde Amorebieta, creemos que por venganza o buscando desestabilizar el entorno de Javier Ardines. Porque ese mismo día, a primera hora de la mañana, Katia se había trasladado a Belmonte a pasar las vacaciones de verano en el mes de agosto. Y Pedro la había seguido. Una hora después de salir Katia, salió Pedro en otro vehículo y se vino para aquí. Una vez que llegó al domicilio, algo grave debió de pasar. Después, posteriormente, por la manifestación de Katia, sabemos que hubo una discusión y que él le dijo a ella que se iban a separar. Y él retornó en torno a la 1, retornó desde Belmonte otra vez a Amorebieta. Nada más llegar a Amorebieta, envió la grabación tanto a Nuria, la viuda de Ardines, como a Alba, la hija de Ardines. El día 3 de septiembre abrimos la línea de Pedro y a los 2 o 3 días ya teníamos teléfonos intervenidos. En un primer momento se intervienen todos los teléfonos que pudieran ser de los que era titular Pedro. A raíz de ahí, diariamente se elaboraba un resumen diario de esas conversaciones, descartando las que son de interés, las que no son de interés, y eso durante los 6 meses, desde el 5, creo recordar, de septiembre hasta el día 19 de febrero, que se llevan a cabo las detenciones, hubo escuchas diarias. Isma, el diario de ayer, las conversaciones de interés, las volcaste a H... Sí, están, la que había de interés está en... A través de esas escuchas telefónicas llegas a conocer también a la gente que no te lo podrías ni imaginar. Tanto en el ámbito personal, en lo laboral, en lo económico, las luces y las sombras que pueda tener cualquier persona. De esas conversaciones se desprendía la celopatía que tenía Pedro hacia Katia, porque el querer saber dónde estaba su mujer en cada momento, el reprocharle ciertas conductas que tenía, todo el querer controlar 24 horas a su mujer, eso en las conversaciones lo veíamos. Durante el transcurso de la investigación, un fin de semana, concretamente un sábado, vemos a través de la intervención telefónica, escuchamos a través de la intervención telefónica
que Pedro dice que tiene la pantalla del móvil rota y que la va a llevar a una tienda del centro de Bilbao el lunes a reparar. Entonces actuamos con la mayor inmediatez posible. Estuvimos allí 2 días controlando y esperando a que lo llevara, y en el momento en el que lo llevó se intervino el teléfono, se realizó el volcado rápido porque había que reparar ese teléfono en el mismo día y devolvérselo, que era lo que la tienda le había dicho cuando llamó para preguntar, y así fue. El volcado del teléfono se produce a finales de octubre de 2018 y de ese terminal salen datos importantes tanto de la agenda como del WhatsApp. El rastreo de los mensajes constata para la Guardia Civil el estado de rabia y celos en el que está inmerso Pedro Nieva. El volcado del teléfono de Nieva fue vital en la investigación porque nos ayudó a colocar esas piezas que nos faltaban en el puzzle para conseguir rellenarlo, ¿no? Entonces, ahí sí que se evidenció de nuevo lo que hablamos antes de la relación que tenía con Katia, ¿no? Que era una relación, al final, yo entiendo que un amor malentendido, basado prácticamente en los celos ya. Ese teléfono lo analizaron los compañeros especialistas de UCO en delitos telemáticos, y de ese teléfono salió una información que fue muy reveladora. Pedro se da cuenta de que su mujer, cuando confirma que realmente su mujer le es infiel, es en el Puente de la Constitución, y a raíz de ahí hasta julio sí que se ve en el teléfono de Pedro cómo entre los WhatsApp enviados por ellos, cómo lo que es la relación se deteriora y le reprocha y está celosa y siempre está diciéndole que te vas con otros hombres, y sí que es verdad que eso sale del teléfono. Eso nosotros no hay otra manera de verlo, porque en las intervenciones telefónicas eso va en vivo y eso es pasado. A través de ese teléfono también se observa cómo, tras conocer la infidelidad, Pedro Nieva buscó en Internet dispositivos para hacer una vigilancia discreta de su mujer. Quería controlar sus movimientos ante el temor a que Katia pudiera volver a mantener encuentros con Javier Ardines. Estuvo buscando dispositivos electrónicos a través de Internet, buscó también la instalación de micrófonos en vehículos, buscó también ADN para hacer pruebas de ADN, porque creo que sospechaba de la paternidad del segundo de sus hijos. El coche de Katia tenía una baliza. Nosotros, a raíz de ese volcado de su teléfono, pudimos ver, entre muchas otras cosas, que tenía una aplicación de control de dispositivos de seguimiento GPS, de geolocalización, y tenía un dispositivo que estaba asociado al coche de Katia. Lo sentimos muchísimo por la familia, es una pérdida joven, vecino de aquí, de toda la vida. Las primeras personas a las que se le toma declaración es a las víctimas que se quedan, que son la mujer, los hijos, más que nada con el fin de saber a dónde iba Javier, cuáles podían ser sus enemigos, si eso era rutinario, si no era rutinario, y saber y conocer también el entorno y todas las características de su vida, porque al final es lo que te lleva a tirarte hacia un lado de la investigación o hacia otro. Después de la familia de la víctima, una de las primeras personas con las que habla la Guardia Civil el mismo día del crimen es con Katia, prima de la mujer de Ardines y esposa de Pedro Nieva. Ella está entre el público que está expectante a ver qué es lo que ocurrió aquí. Y le pregunto a su marido y me dice que está ella sola aquí, que su marido está en Amorebieta, que estaba trabajando y no había venido en la festividad. Al día siguiente era citada formalmente a declarar en el cuartel. En esa primera declaración no aporta nada, de hecho niega mantener cualquier tipo de relación con Javier. Dice que son amigos, que tienen mucha amistad, pero nada más.
En la segunda declaración que se toma, un mes y algo más después, ella sí admite la relación con Javier Ardines, y no solo momentánea, sino a lo largo del tiempo, desde que eran adolescentes. Buenos días, Katia. ¿Qué relación tenía usted con Francisco Javier Ardines? De amistad. ¿Exclusivamente? Bueno, y tuvimos algo más. Dígame, ¿qué es ese algo más? Bueno, tuvimos, cuando yo empezaba a estar mal en mi matrimonio, pues tuvimos algo en común, vamos. Se está diciendo de que yo he mantenido una relación con Javier Ardines desde hace más de 30 años, que era... Eso, yo, cuando era una cría, tuve algo con él. Yo no he mantenido durante 30 años ninguna relación con Javier Ardines. A no ser cuando yo estaba mal en mi matrimonio, vuelvo a repetir que he tenido algo esporádicamente con él. Una relación que Katia confesó ante la Guardia Civil el 16 de noviembre de 2018. Ese día los investigadores aprovecharon su comparecencia en el cuartel para hacer un seguimiento a la pareja. A través de micrófonos tuvieron constancia de la conversación que Pedro y Katia mantuvieron en el viaje de vuelta a su domicilio de Amorebieta. Bueno, a mí particularmente me llamó mucho la atención la capacidad de retentiva y de memoria que tenía Katia, porque prácticamente le relató todo el interrogatorio, todas las preguntas que le habíamos hecho. Entonces ella de alguna manera ya le ponía de manifiesto que el objetivo era él y que buscara un abogado. Ella en un primer momento pensó que había sido yo, que había sido él, había ido a pegar o agredir o lo que sea. Pensó que había sido yo. Y yo le dije que yo no tenía, que yo no había sido, que yo no tenía nada que ver. Bueno, yo personalmente creo que desde la captación de esa grabación hasta la consumación del hecho, yo creo que en esa cabeza se estuvo cocinando y planificando todo el hecho. Pues sí, lógicamente te hace daño. Durante el primer mes, pues sí estuvo un poco más dolido. De hecho, son los mensajes que salen por ahí. Algunos de los mensajes son como irónicos, porque son mensajes que ella me había enviado antes de que estaba muy enamorada de mí y tal y cual, y yo se los reenvío pues diciéndole, estás tan enamorada de mí, ¿cómo es que tienes otras relaciones por ahí? Sin más. Y posteriormente a la de, pues bueno, pasan ya un mes o dos y ya te rehaces e intentas rehacer tu vida. Incluso... No sabemos en qué momento Pedro decide que quiere matar a Javier Ardines. Lo que sí tenemos claro es que el día 27 de julio, cuando ya hace esos preparativos, cuando viene aquí con el intermediario y con uno de los autores materiales, tenemos claro que en ese momento ya había tomado la decisión. Las señales de las antenas telefónicas permitieron reconstruir ese viaje en el que se planificó el crimen. El 27 de julio de 2018, Nieva, Muguruza y Benatia parten a primera hora de Vizcaya para trasladarse a Belmonte de Pría. Entre miles de datos se pudo comprobar que había al menos otro teléfono que realizó un trayecto idéntico al de Pedro Nieva. Lo que tenemos es 3 teléfonos que vienen y 3 teléfonos que se van, y en ciertos momentos del trayecto tienen cobertura bajo el mismo repetidor. El coche a Pedro se le averió, que se llamó al seguro, que una vez que llama al seguro el taxi lo utilizan 3 personas, Pedro y otros 2 varones. Gracias a ese siniestro pudimos saber desde un principio que iban 3 personas, pero son unos datos a los que hubiéramos llegado igual porque había unas conexiones coincidentes en espacio-tiempo, varias conexiones que ya nos decían que Pedro venía con Muguruza, y posteriormente pudimos determinar también que venía Gilali por la conexión que tuvieron juntos en Pechón. Gracias a los registros telefónicos pudimos determinar que habían estado en la zona del Belmonte de Pría desde las 14:04 hasta las 14:36. Estos son el primer y último registro telefónico de los investigados en la zona. Junto al sicario Benatia analizaron sobre el terreno las costumbres de Javier Ardines y señalaron el mejor lugar para la emboscada. En el recorrido de vuelta paran a comer en Pechón y ahí hay una coincidencia plena de los 3 teléfonos. Hay conexiones de los 3 teléfonos en el mismo espacio-tiempo. El teléfono de Gilali, que era el que no se había visto en todo el recorrido, ni de ida ni de vuelta, pudiera ser que lo tuviera apagado o pudiera ser que nos registrara conexiones, que no fuera un smartphone que registrara conexiones en la red.
pero ahí hay una llamada de su mujer que él coge, y gracias a esa llamada, gracias a esa conexión, pudimos determinar que los tres estaban en el mismo lugar en el recorrido de vuelta. En los datos del teléfono de Gilali Benatia, los investigadores encuentran una conexión con el otro sicario. Ese 27 de julio, en su terminal, solo hay registro de 3 llamadas. Uno es el de Pechón, otro es otra llamada a su mujer al llegar a Bilbao, y el tercero, que para nosotros fue bastante revelador, es una llamada que hace a Mamar Kelly cuando llega a Bilbao, después de que hubieran estado viendo la zona donde posteriormente asesinaron a Javier Ardínez. Es el momento en el que los 2 sicarios se trasladan a Belmonte de Pría para cometer el crimen. Horas de visionado le llevó a la Guardia Civil localizar este Citroën entre los vehículos que recorrieron la AP8 esa madrugada del 16 de agosto. Nosotros en el viaje de ida ya pudimos determinar que había un vehículo que era compatible en espacio-tiempo con el vehículo de Gilali y de características muy similares. Es verdad que no hay lectores de matrícula, con lo cual pensábamos que era él, efectivamente era él, pero no se podía determinar fehacientemente. A la vuelta, el peaje de la variante sur metropolitana tiene 2 sistemas, un sistema de lector de matrículas, que nos dice la matrícula exacta del vehículo, y otro sistema con unas cámaras, con una imagen cercana, en el que se pudieron ver ciertos elementos individualizadores, como el techo solar o pegatinas que tenía el vehículo de Gilali. Era la segunda vez en 15 días que los 2 sicarios se trasladaban para realizar la emboscada. El 1 de agosto se produce un primer intento, que de hecho así lo vemos por el tráfico de llamadas que tienen entre Gilali y Mamar Kelly. Se desplazan, o sea, uno recoge al otro y se desplazan a Belmonte. Ese día 1 disponíamos de manifestaciones en las que nos indicaban que Ardínez se había encontrado una valla a la salida de su domicilio, que llegó a sortearla y no se bajó del vehículo. Todo esto nos hace pensar en un desplazamiento con la clara intención de asesinar a Ardínez, que por circunstancias externas ese día 1 no pudieron realizar. Tenemos un patrón casi idéntico al día de los hechos. Gilali llama a Mamar en torno a las 12 de la noche, lo llama en 2 ocasiones muy seguidas y luego lo vuelve a llamar a las 3 de la mañana y 8 minutos más tarde. Este patrón se repite con casi las mismas horas, casi idénticas, el día de los hechos. Gilali recoge a Mamar y vienen hacia Llanes. Podemos verlo, aparte en las imágenes de las cámaras, posteriormente en la vuelta gracias al lector de matrículas del peaje y también a las cámaras, y aquí existen 2 conexiones del teléfono de Mamar Kelly en el mismo lugar donde se cometen los hechos. El teléfono del sicario se encontraba a tan solo 250 metros del cadáver. La duda que tenían en aquel momento los investigadores era si esa noche allí también había estado Pedro Nieva presenciando el asesinato. Con autorización judicial y la ayuda de perros especialistas en restos biológicos, la Guardia Civil entra en el domicilio de Pedro Nieva en Amorebieta un mes después del crimen. De noche, inspeccionan su vehículo, mientras, en el piso superior, el inductor y su familia duermen sin percatarse de la investigación que se desarrolla en el garaje. Se tomó la decisión para comprobar, una línea más, era si pudiera haber restos biológicos de Javier Ardínez en el coche que utilizaba habitualmente Pedro, lo cual nos hubiera indicado que Pedro había estado en la zona de la escena. No se obtuvieron restos biológicos, por lo tanto, descartamos en principio en aquel momento la presencia de Pedro en el momento del hecho. Pedro sí estuvo en Belmonte 2 días antes del crimen, en la noche del 13 al 14 de agosto. Fue una fecha crítica para nosotros porque hubo una sucesión de hechos que nos extrañaban. Lo primero es que sale de Amorebieta, tiene un registro en Amorebieta 2 horas antes de llegar aquí. Aquí llegó exactamente a la 1:26 de la madrugada y pudimos ver que ese viaje lo hizo con el teléfono apagado porque posteriormente, cuando descubrimos que tenía otro teléfono encriptado, también pudimos ver que ese teléfono sí que estaba encendido y que realizó ese viaje, con lo cual supimos a ciencia cierta que su teléfono lo llevaba apagado. Ese mismo día sabíamos que Javier Ardínez a las 8 de la tarde había bloqueado el teléfono de Pedro y de Katia, que era algo que nos sorprendía.
y posteriormente supimos, gracias al volcado del teléfono, que habían tenido una discusión con Katia, vino, se reconciliaron y se fue otra vez a la mañana siguiente. Apenas unas horas antes del asesinato, Nieva envía un último WhatsApp a Javier Ardines, un punto y final. El concejal nunca lo recibió porque había bloqueado su contacto. Para los investigadores era un mecanismo de control que Nieva ya había utilizado antes. Una de las claves del caso fue el análisis de los registros telefónicos. Ahí se observó que tras el crimen, el intermediario recibió un centenar de llamadas de Gilali Benatia. Es algo que nos sorprendió y fue uno de los primeros datos por los que identificamos a Gilali. Cuando nosotros identificamos primeramente a Muguruza, vemos que ese día 16 hay 100 llamadas con un número de teléfono que posteriormente vimos que era el de Gilali Benatia. Ese mismo día también es el día que Muguruza llama a Pedro y Pedro le contesta desde un locutorio o un número de Madrid, pero que el locutorio estaba en Bilbao. Además, el día 1, en el primer viaje, también se repite el mismo patrón. En este caso, en vez de 100 llamadas, había 40 llamadas, algo sorprendente también. El número de teléfono de Muguruza figuraba en la agenda de contactos que se consiguió durante el volcado del teléfono de Pedro Nieva. Se sacan datos de la agenda que son muy vinculantes a la hora de unir a Muguruza con Pedro. El teléfono lo tenía ahí, porque el teléfono de Muguruza estaba a nombre de la mujer, no de Muguruza, y él lo tenía en la agenda como, creo recordar, como Jesús Muguruza, no lo recuerdo bien, pero bueno, lo tenía vinculado a Jesús. Y había un montón de tráfico de llamadas y conversaciones entre ellos. Jesús Muguruza Butrón, ¿verdad? Buenos días, sí. ¿Usted tiene algo que ver con la muerte violenta del señor Ardines? Ya esa persona no la conozco, no la he visto en mi vida y no tengo nada que ver con esa muerte, ni ninguna trama, ni he tramado, ni he hecho nada. Ante la Guardia Civil de Vizcaya, Muguruza sí había relatado, 4 meses después del asesinato, en diciembre, que Pedro Nieva había contactado con él antes del verano porque quería pegarle una paliza a Javier Ardines y que fue él el que le puso en contacto con Gilali Benatia. Una declaración que se le tomó como testigo cuando lo conveniente, según la justicia, era que tuviera condición de investigado para tener asistencia letrada y poder negarse a declarar. Por ello, su testimonio fue anulado y no pudo ser utilizado en el juicio. No fue ningún contratiempo, toda vez que la información que aportaba la teníamos ya en la investigación. Se consiguió la condena de los autores, con lo cual fue totalmente prescindible. Fue pasado ya Navidad, cuando yo creo que ya tenemos todas las piezas unidas, pero nos encontramos con que Mamar no se hallaba en España. Son imágenes del traslado a Llanes de Mamar Kelly. El sicario era extraditado desde Suiza en mayo de 2020. Tras cometer el crimen, fue el único que huyó en 2 ocasiones. La primera vez, 3 días después del asesinato. ¿Viaja de forma habitual usted a Argelia? Sí. Y principalmente, ¿cuál es el motivo de esos viajes a Argelia? Sí, últimamente viajé mucho por la enfermedad de mi madre. La segunda huida del sicario fue en noviembre, después de que se publicase que se buscaba a los autores del crimen en el País Vasco. Regresó a Bilbao en Navidad, pero en enero de 2019 volvió a irse para un trabajo en Suiza. Y estábamos esperando que viniera, porque de las escuchas telefónicas se tenía claro que iba a volver, pero se complicó la investigación en el momento que fue detenido en Suiza por cometer ahí un hecho delictivo, y entonces ahí pues ya se decide, evidentemente, detener a los otros 3. Se decide en ese momento porque ya tenemos el puzzle completo, ¿no? Entonces la única pieza que nos quedaba era Mamar Kelly, que se encontraba en prisión en Suiza, y como ya lo teníamos asegurado, pues lo único que nos quedaba era proceder a la detención de las personas que se encontraban aquí en España. Son las 8:30 de la mañana. La Guardia Civil ha detenido a 3 hombres relacionados con el crimen de Javier Ardines, el concejal de Llanes, asesinado en agosto. La Guardia Civil ha identificado a una 4ª persona que supuestamente también participó en los hechos y que está detenida en Suiza. En estos momentos se están haciendo 4 registros en domicilios de Vizcaya. Pedro, ¿reconociste tú su muerte?
Varios botes de gas pimienta fueron localizados en el domicilio de Mamar Kelly y durante la inspección ocular al coche de Benatia se encontraron restos de spray en el asiento del copiloto. Benatia reconoció que tras el crimen los dos sicarios hicieron parte del viaje de vuelta con las ventanillas bajadas porque se les derramó uno de los sprays con los que atacaron a Javier Ardines. Según los investigadores, el intermediario Muguruza ya sabía que estaban tras su pista cuando fue detenido. Él me llegó a decir, dice, me podéis haber picado a la puerta o llamado al timbre porque yo os hubiera abierto igual, porque llevo esperándoos mucho tiempo. Pedro sí que declaró, comenzó la declaración y a las preguntas que se le formulaban pues contestaba siempre con evasivas. Yo no conozco a Benatia, yo no conozco a Muguruza, entonces se decide parar la declaración por lo que intuimos que él lo que pretendía era conocer todas las preguntas que nosotros le íbamos a hacer y su intención era no declarar sobre los hechos. Es el momento en el que Pedro Nieva salía del juzgado. Varios vecinos le esperaban, ya lo han escuchado, para increparle. Uno de los detenidos, el argelino, confesó el crimen. Pues sí, el argelino, el supuesto sicario ejecutor de este crimen, confesó su participación en los hechos, no solo en la ejecución en sí, sino también en la preparación. Gilali Benatia fue el único de los detenidos que confesó inicialmente el crimen. Que yo soy inocente, que la Guardia Civil me la liaron, hicieron lo que querían conmigo, dije lo que me mandaron decir. Fue una estrategia de última hora, desesperada, que únicamente sale a relucir en la fase del juicio oral. Hay que recordar que el abogado de Benatia es el mismo que le asiste a la detención y a lo largo de todo el procedimiento, y en ningún momento refiere ese tipo de presiones. Era algo que no se sostenía por ningún lado porque nunca se dijo nada de esos supuestos malos tratos o torturas hasta la fase del juicio oral. No se pidieron ningún tipo de cámaras que hay en todos los calabozos ni nada. Él realiza una declaración voluntaria. ¿Por qué declara? Pues posiblemente él se sabe que es culpable como autor material de los hechos. También sabe que Mamar Kelly se encuentra huido de España y que a lo mejor una declaración le podía favorecer en cuanto a una reducción de la condena. Eso creemos que son los motivos principales de que hubiese querido declarar. Gilali Benatia, tanto aquí como ante la juez de instrucción, declaró que él no tenía nada que ver, que simplemente había venido con Mamar, pero fue Mamar el que le dio el golpe y que Gilali posteriormente huyó y no sabe lo que pasó posteriormente cuando supuestamente Mamar le asfixió. Mira, tengo la manifestación de Gilali Benatia. ¿Qué folio en concreto miramos? ¿El 3, el 4? Céntrate en la parte en la que ya llegan a la zona donde ocurren los hechos. Y da detalles que incluso nos sorprenden. El uso del spray, un spray de pimienta que utilizan durante el ataque a Ardines. Nos dicen que el arma del crimen es un bate de béisbol y la forma en que reciben el pago. Ellos reciben un primer adelanto de 5.000 euros. Esto es algo que sí pudimos saber gracias a la declaración de Gilali. Fueron 25.000 euros que, según su declaración, los primeros 5.000 euros se los paga en un primer momento y luego, tras el asesinato, le paga 20.000 euros que Gilali reparte con Mamar. Entiendo que Muguruza también se llevaría una parte por su labor, pero no lo sabemos. El día 19 de febrero, nada más que se procedió a la detención, nos trasladamos el comandante Reina y yo al domicilio de la familia de Ardines y le comunicamos personalmente de que estaban detenidas esas personas. Fue un alivio para ellos y muy emocionante y muy gratificante para nosotros. Ha sido el mejor momento en mi vida profesional. En todas las investigaciones es nuestra principal premisa, mitigar el daño a la familia. Siempre hay una víctima primaria, en este caso era Javier Ardines, pero siempre están las víctimas secundarias, que son las familias y allegados. 6 meses de investigación, un caso así, no es un tiempo excesivo, pero para la familia yo creo que esos 6 meses fueron eternos.
Las investigaciones a las que nosotros nos enfrentamos suelen ser bastante complejas, pero sin duda esta fue una investigación difícil. Fue una investigación difícil, quizás si así se puede decir, por el grado de profesionalidad de los autores. Entendemos que existe, por parte de Pedro Nieva, así como también con el resto de autores, tanto Pedro Nieva como autor intelectual, los autores materiales y el mediador, conciencia forense a la hora de ocultarse, de ocultar indicios, de ocultar pruebas, utilización de teléfonos encriptados por parte de Pedro, que eso ya nos evidencia ya una conciencia forense por parte de esta persona, ¿no? Encontrar una conexión de Pedro con el resto de los autores, en este caso primero de Jesús y de Gilali, fue difícil. Más que difícil, diría, muy laboriosa y tras un trabajo continuo diario de análisis de datos. El hecho de que se diera en Llanes el 16 de agosto, desde luego que no ayudó mucho. Llanes es una zona turística, nos encontrábamos en la fiesta, digamos, más importante de todo el verano, cuando más movimiento de personas hay. Los datos más difíciles, no en cuanto a la dificultad, sino al volumen de información, fueron datos telefónicos y posteriormente el de las cámaras de la autopista desde Bilbao hasta el límite de provincia con Cantabria. Al final, el autor intelectual fue nuestro primer objetivo. Entonces, es más fácil llegar desde el autor intelectual a los autores materiales que en el caso contrario, que cuando tenemos los autores materiales, pero quizás no haya nexo de unión con el autor intelectual. La falta de cámaras, la falta de ADN, la falta de testigos presenciales nos obligaba a buscar indicios. Este tipo de casos de homicidios y asesinatos son muy complejos porque hay que realizar una reconstrucción de hechos de todo lo que pasó en momentos pasados. Hay datos que no se van a volver a poder tener. Son complejos y en este caso en concreto no había ninguna prueba directa, como puede ser ADN de los autores en la escena del crimen. Lo que hay que conseguir es que todas las pruebas indiciarias que hay estén cohesionadas entre sí y con ello lograr una prueba de cargo como se hicimos. Más de 50.000 horas de trabajo dedicó la Guardia Civil a esta investigación que sirvió de base en el juicio para condenar a los 4 acusados. Yo llevo 25 años en esto. En la jurisdicción penal llevo desde el 2005, con lo que son 18 años. Y en este tiempo, juicios más complejos que este, pocos habré tenido, si es que ha habido alguno. Por todo, por la duración del juicio en sí. Es 1 mes y medio casi de dedicación exclusiva a un juicio. Es un juicio, además, como hemos dicho, rodeado de una expectación mediática inusual, en el que se pedían penas muy graves. Hablamos de un asesinato, el delito más grave por definición que existe en nuestro Código Penal. Sí, sin duda fue muy complicado. Creo que es uno de los más complicados de mi carrera profesional, sin lugar a dudas. Supuso mucho trabajo porque fue necesario dedicarle muchos días y horas de estudio y de preparación, pero fue un trabajo entendido en sentido positivo, era un trabajo que no me asustaba y era un trabajo que concebí como un reto profesional. Reto porque el procedimiento era tramitado por la ley del jurado y es una normativa específica. Reto por la pluralidad de acusados, hasta 4 con diferentes intervenciones. Reto por la extensión del juicio y reto porque tenía repercusión en los medios de comunicación. Más de 70 medios de comunicación de todo el país estaban acreditados para dar cobertura al juicio, el más mediático de los que se han celebrado hasta ahora en Asturias. La expectación mediática se maneja sin mucho entusiasmo, no nos vamos a engañar, porque a los jueces españoles en general no nos gusta demasiado que el juicio esté rodeado de eso, de expectativa mediática, porque a la complicación que ya tiene cualquier juicio se le añaden otros problemas adicionales. Reconozco que aunque no sea del agrado del juez muchas veces el ruido mediático, digamos, es muy importante en realidad para la Administración de Justicia en la publicidad de las actuaciones judiciales.
jurado considera probado que Pedro Luis Nieva, movido por la frustración y obsesión por la infidelidad de su mujer Katia y por el odio y rencor hacia Francisco Javier Ardines, toma la decisión de acabar con la vida de Francisco Javier Ardines y contacta con Jesús Muguruza para que le ayude a cometer de la mejor manera posible el asesinato de Francisco Javier Ardines. Diyali Benatia recibe de Jesús Muguruza el encargo de matar a Francisco Javier Ardines. Negocia el precio del encargo y busca a un segundo sicario que le ayude a cometer los hechos. Mamar Kelly llega a un acuerdo con Diyali Benatia para matar a Francisco Javier Ardines y repartirse el dinero acordado por el precio del encargo. El papel del jurado diría que fue sencillamente brillante, por su generosa y extensa motivación. Se constata que el viaje de regreso... Estuvieron 3 días, si no recuerdo mal, deliberando, y eso se reflejó en ese veredicto tan motivado y tan extenso y tan completo que formularon, sí, sin ninguna comparación con cualquier otro que haya conocido yo. La complejidad en este caso estaba en la ausencia de pruebas directas. Ha dicho usted, no hay pruebas físicas, no hay ADN, no hay testigos. Luego tienen que acudir a la prueba de indicios y los indicios se obtienen a través de múltiples fuentes, pero que exigen un trabajo ímprobo. El mismo día 16 de agosto... En tanto que no había una prueba directa, entendiendo por prueba directa la existencia de un testigo presencial, el visionado de una cámara que hubiera grabado lo sucedido, lo determinante fue que existía una prueba indiciaria muy amplia, que había una pluralidad de indicios y había que aunarlos todos bajo un mismo hilo conductor para deducir de forma lógica y razonable que los 4 habían participado y eran autores del delito de asesinato. Queda acreditado que Jesús Muguruza le entrega... El veredicto de culpabilidad me dio tranquilidad. Tranquilidad porque 4 personas que habían cometido un delito de asesinato iban a recibir su castigo. Tranquilidad por los familiares del fallecido y tranquilidad porque el esfuerzo de muchos había merecido la pena. El inductor Pedro Nieva y los 2 sicarios fueron condenados a 22 años de cárcel. El intermediario, Jesús Muguruza, a 20. Para el Tribunal Supremo fue un crimen pasional motivado por los celos. La impresión que tenía una vez que firmé la sentencia es que era una sentencia lo suficientemente sólida como para que sería respetada en su integridad, tanto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso de apelación como ante el Tribunal Supremo en el recurso de casación. Lo que pueda decir el Tribunal Constitucional no lo sé, pero no veo qué vulneración de derechos fundamentales pudiera haberse cometido que pudiera dar lugar a la nulidad de esta sentencia. La sensación que queda es muy buena, es positiva, sobre todo una vez la sentencia, porque yo creo que una investigación, cualquier guardia civil que se precie, no la cierra hasta que no hay una sentencia condenatoria. A mí de nada me vale detener a los 4 autores si luego quedan absueltos. Esa satisfacción del deber cumplido es la sentencia condenatoria. Para nosotros fue un espaldarazo y un reconocimiento a la propia investigación y el esfuerzo que habíamos hecho para llegar hasta ahí. Plena satisfacción porque es el premio al trabajo bien hecho.